vamos al problema, al primer problema de los tres, el 13. Bueno, el enunciado hasta acá es un circuito de capacitores en el que te dan la capacitancia, que es la misma para cada uno de los capacitores, y te dan la diferencia de potencial entre los puntos A y B. Te piden encontrar la carga en cada capacitor, la diferencia de potencial en cada capacitor y la diferencia de potencial entre los puntos A y D. El D está entre medio de estos dos. Bueno, de esta malla y de este capacitor. Eh, déjenme- Bueno, antes de empezar a desarrollar el problema, yo les quería recordar un poco ciertas cosas de los circuitos en serie y en paralelo. Se me olvidó poner una parte acá, pero se los voy a explicar cuando llegue el momento. Los circuitos en serie son aquellos en los que cada capacitor está conectado por la placa inversa, por así decirlo. Bueno, no es que sea casualidad u otra cosa. Como bueno, acá tengo un dibujo, se los puse en colores. Eh, el tema es que en estos circuitos está conectada una fuente en el punto A y se carga la placa conductora del primer capacitor acá. Digamos que después se carga positivamente y esta carga induce una carga negativa en la placa que está enfrente, separada por vacío o a veces por un material dieléctrico, y hasta que llegan al equilibrio, en el cual ambos tienen la misma carga, pero de signo opuesto. Y esta carga negativa está conectada por otro cable conductor a la siguiente placa, y, y bueno, y al cargarse negativamente, esta queda cargada positivamente con una carga de la misma magnitud, pero de distintos signos. Bueno, así es como el principal funcionamiento de los circuitos en serie. Si yo quisiera calcular la capacitancia equivalente de esta conexión o sea, de dos capacitores en serie, se calcula usando esta fórmula. Lo tenía aquí mismo. Acá donde el recíproco de la capacitancia equivalente es igual a la suma de los recíprocos de las capacitancias de cada uno de los capacitores. Eh, donde C1, C2 son la capacitancia de esta y la de esta. En el caso de los paralelos, se los puedo mostrar mejor acá del libro. En caso de que tengan cualquier duda, consulten el libro porque está muchísimo más claro tal vez de lo que yo pueda poner en palabras en un video tan corto. Estos sistemas están hechos de tal forma en que son equipotenciales, quiere decir que la diferencia de potencial entre ambos es la misma. Y la capacitancia en estos circuitos en paralelo es igual a la suma de las capacitancias. En el otro era igual a la suma, o sea, el recíproco era igual a la suma de los recíprocos, y acá se suman simplemente. La capacitancia equivalente de este circuito es igual a la capacitancia C1 más la capacitancia C2. Y también tienen diferencias respecto a la carga en cada circuito y la diferencia de potencial. Como les dije en el paralelo, era igual, o sea, la diferencia de potencial de la capacitancia equivalente es igual a la diferencia de potencial en C1 y, y por definición, por así decirlo, ya que el sistema está hecho para que sea de esa forma, la diferencia de potencial en C2 es la misma. Está hecho, C1 tiene el mismo voltaje que C2 y a la vez tienen el mismo voltaje que la capacitancia equivalente. En el caso de los circuitos en serie, lo que es igual es la carga, porque por todo el proceso que les expliqué delante, de que se carga uno y este carga al otro hasta que quedan en equilibrio y este carga al otro, pueden ver de que todos terminan teniendo la misma carga. O sea que cuando yo hago el cálculo para la carga equivalente me da esto, básicamente, de que la carga la capacitancia equivalente es Q. Se dice que es Q cuando es en la placa positiva es Q más Q y en la placa negativa es menos Q. Solo se dice que la carga ahí es Q.
Entonces no se suma nada. Cuando tú quieres sacar la carga en la capacitancia equivalente, es la misma. Y la diferencia de potencial es la suma. Bueno, acá está desarrollado, está derivado, cómo se llega a todo lo que les expliqué. Pero básicamente eso. Es como un recordatorio antes de empezar a desarrollarlo. Los distintos sistemas, que en verdad los tres son parecidos. El tercero tiene un poquito de variación respecto a cómo cambia un poco el circuito, pero ya vamos a llegar a eso. El 13 y el 14 son circuitos de capacitancia en los que ustedes tienen que saber aplicar estas propiedades que yo les expliqué y reducir los circuitos usando capacitancia equivalente, dependiendo de si en serie o en paralelo, y encontrar distintas parámetros, de encontrar si el voltaje, la carga, la capacitancia equivalente. Bueno, en el primero tenemos este circuito en el cual tenemos primero arriba dos capacitancias en serie, y estas dos capacitancias están en paralelo con C3, y luego la capacitancia equivalente que uno podría sacar de toda esta malla está en serie con C4. Nos dan las capacitancias, que son todas iguales, 4 milifarad, y nos dan la diferencia de potencial entre A y B, que son 128 volts. Nos piden la carga en cada capacitor, nos piden la diferencia de potencial en cada capacitor, o sea, el voltaje en cada capacitor, y la diferencia de potencial entre el punto A y D, siendo el punto D un punto intermedio entre A y B. Acá dibujé el circuito de nuevo, pero ustedes lo tienen en su guía, y empecé el desarrollo. Bueno, casi todo esto, bueno, todo en verdad, estos ejercicios que se tratan de usar capacitancia equivalente, o más adelante cuando vean resistencia equivalente, se hacen de la misma forma. Tienes que encontrar como la propiedad general, ya puede ser la capacitancia equivalente del circuito en general, y después ir haciendo el análisis inverso para asignarle, o sea, encontrar los valores de cada uno de los componentes individualmente. Entonces, en este caso, primero tenemos que encontrar la capacitancia total del circuito. Y para eso usamos capacitores equivalentes. Bueno, acá me puse un pequeño recordatorio de que todas las capacitancias son C, igual en 4 milifarad. Y empezamos. Este circuito, primero reduje los dos de arriba, los traté de hacer lo más paso a paso posible, no saltarme reducciones para que no se confundan. Y a la capacitancia que sale de combinar C1 y C2 le puse C'. C'. Ahora quiero saber cuánto vale C'. Aplico la propiedad para capacitores en serie, donde yo sé que 1 sobre C', o sea, el recíproco de C', es igual a la suma del recíproco de C1 y C2. C1 y C2 son iguales a C, que es 4 milifarad. Y bueno, aplico un poco de álgebra y encuentro que C' es igual a 2 milifarad. Perdonen, esta foto salió un poco mal, la verdad. Son las condiciones de trabajo que tengo, pero espero que no dificulte mucho y aclare más de lo que confunde. Bueno, encontrado C', que sería el equivalente de C1 y C2, tengo que reducir ahora el C' con C3. Como le adelanté delante, estos dos están en paralelo, y hago un procedimiento parecido, pero ahora en vez de aplicar la regla en serie, aplico la regla en paralelo, donde la capacitancia de C doble prima, ahora que se llama prima prima, sumo las capacitancias de C' y la capacitancia de C3, donde C3 es igual a C, que a su vez es igual a 4 milifarad. Por lo tanto, C doble prima es igual a 6 milifarad. Ahora tengo este circuito en el cual C doble prima y C4 están conectados en serie, y para encontrar la capacitancia total del circuito, aplico de nuevo la regla de los circuitos en serie, donde el recíproco de la capacitancia es equivalente, es igual a la suma de los recíprocos de las capacitancias individuales. Donde aquí tengo 1 sobre C total es igual a 1 sobre C doble prima
más 1 sobre C4, donde C4 de nuevo es C, que es 4 milifarad. Álgebra, y encuentro el valor de la capacitancia total, que aquí no se ve muy bien, pero dice 2.4 milifarad. Este documento yo se los voy a mandar. Ya les dije, tengo que ver cómo se los voy a mandar, pero lo van a tener ustedes igual. Bueno, ahora ya tengo la capacitancia total del circuito y tengo que devolverme como le adelanté. Pero antes de eso voy a calcular la carga total para después irla distribuyendo entre cada uno de los capacitores, de acuerdo a las reglas pertinentes. Para calcular la carga se aplica la definición de capacitancia, que bueno, acá se lo voy a mostrar del libro, si es que esta mano esto no lo tenía preparado, pero básicamente la capacitancia es la carga dividida en la diferencia de potencial. Y despejando acá el valor para la carga, como ya tenemos la capacitancia total y tenemos el valor de la diferencia de potencial entre A y B, que son los puntos extremos del circuito, puedo despejar la carga, que hice acá, y puedo obtener el valor de la carga total del circuito. Tengo la diferencia de potencial entre A y B, que eran 128 voltios, lo multiplico por la capacitancia total, que son 2.4 milifarad, y bueno, opero y encuentro que la carga total son aproximadamente 0.3 coulomb. No sé, esto para que lo tengan claro, volt por faradio da coulomb, que es la unidad de carga. Pueden ustedes hacer el análisis dimensional y van a ver que está bien. Bueno, les dije que tenían que sacar la carga total para después devolverse en el análisis que hice de la reducción de capacitores e ir distribuyendo la carga acordemente. Y eso es lo que hacemos. Partimos desde el final, donde teníamos todos los capacitores como resumidos en esta capacitancia equivalente o capacitancia total, y nos devolvemos al paso anterior, donde C total es igual a la capacitancia equivalente entre CW' y C4, ya que CW' y C4 están en serie, tienen la misma carga que su capacitancia equivalente. Por lo tanto, ambas tienen 0.3 coulomb. Luego nos devolvemos un paso más en el que sabíamos que CW' era la capacitancia equivalente de C' y C3, que están en paralelo. Y aplicamos la regla pertinente respecto a la carga de una capacitancia equivalente de un circuito en paralelo, en el cual, eh, bueno, tienen la carga termina siendo la suma por conservación de la carga, pero para poder encontrar una expresión que nos permita calcular la carga del capacitor, tenemos que hacer uso de la propiedad del voltaje en un circuito en paralelo. Bueno, sabemos que están en paralelo, por lo tanto tienen la misma diferencia de potencial que su capacitancia equivalente. En otras palabras, o sea, matemáticamente, W' es igual a V' y esta es igual a V3. Usando la misma ecuación anterior, la relación entre la capacitancia, la carga y el voltaje, podemos ahora despejar el voltaje, donde es la carga dividida en la capacitancia. Y escribimos la relación que nos importa, básicamente, que es la con doble prima y 3, pero ahora en términos de la carga y la capacitancia. W' es igual a la carga en el capacitor doble prima dividido en la capacitancia en doble prima, igual a lo mismo pero para el capacitor 3. Despejo la carga en 3, que es lo que me interesa, y lo tengo ahora en términos de la carga en el capacitor equivalente y su capacitancia, y la capacitancia de 3, que eso ya lo conozco. La carga en doble prima ya la tengo del paso anterior, son 3 coulomb. La capacitancia en 3 me la da el ejercicio, son 4 milifarad, que son 4 por 10 a la menos 3 farad. No puse acá la unidad porque no había reemplazado los valores todavía, pero sabemos que esto tiene que darnos en coulomb. Y abajo la capacitancia, que son la capacitancia equivalente,
o sea, la capacitancia en CW', que son 6, que la saqué al principio, cuando estaba encontrando la capacitancia total. Ah, acá. CW' no se ve muy bien, está un poco borroso, pero dice 6 milifarad. Sustituyo los valores, lo calculamos, se simplifica, se van los 10 a la menos 3, y bueno, operamos y nos da que la carga en 3, en el capacitor 3, son 0.2 coulomb, y por conservación de la carga, sabemos que la carga en doble prima tiene que ser igual a la suma de las cargas del capacitor prima y el capacitor 3. Y si este me dio .2, la diferencia entre este y este es la carga del otro. Bueno, operamos, hacemos la resta. Q' es igual a Q doble prima menos la carga en 3, Q3, y me da que la carga en el capacitor primo es 0.1 coulomb. Y ahora, como tengo la carga en el Q', aplico la regla para sus componentes. Sabemos que Q' es la capacitancia equivalente entre el capacitor 1 y el capacitor 2. Y como la carga en un circuito en serie es la misma, sabemos que Q1 y Q2 son iguales a Q' y son iguales a 0.1 coulombs. Para sacar o sea, la diferencia de potencial en cada capacitor, usamos la relación que ya hemos ocupado varias veces, donde el voltaje sub I, que eso, bueno, es un índice, un subíndice, en el que puede ir un número. O sea, el voltaje 1 es igual a la carga 1 dividido en la capacitancia 1, cuando es 2, me refiero al capacitor 2, a la carga del capacitor 2 y a la capacitancia del capacitor 2. Bueno, hacemos las operaciones y encontramos los valores de las diferencias de potencia en el primer capacitor, reemplazamos los valores, nos da 2.5 volts, nos da en el 2 lo mismo. Les dije que, bueno, el voltaje en un circuito en serie es distinto a menos que las capacitancias de los capacitores individuales sean la misma. En ese caso, todos tienen el mismo voltaje. Como acá en este circuito todos los capacitores tenían capacitancia de 4 milifarad, es lógico que en los que están en serie tengan el mismo valor. El tercero nos da 5 volts y el último nos da 7.5. Y nos piden la diferencia de potencial entre A y D. Como pueden ver, en este esquema que sale en el libro, bueno, se los puedo explicar desde mi dibujo, pero acá está más claro. La diferencia de potencial entre dos puntos, en este caso entre A y C, es igual a la diferencia de potencial en el capacitor que está entre medio de esos dos puntos. Sea este un capacitor equivalente de muchos más componentes que están entre medio, al reducirlo nos va a quedar uno nomás, nos va a dar igual el voltaje entre el punto A y B, o sea, punto A y C. En punto A, voltaje AC entre A y C es igual al voltaje en 1, siendo este el capacitor 1. Entonces eh, en nuestro esquema, entre el punto A y D, que es donde nos piden calcular la diferencia potencial, tenemos esta malla. Entonces tenemos que reducir la malla y sacar el voltaje en el capacitor equivalente. Y ese va a ser el voltaje entre A y D. Y bueno, de nuestros esquemas anteriores podemos ver que la diferencia potencial entre A y D es igual al potencial en el capacitor doble prima, y dado que B' y B3, que son los que conforman, los que son equivalentes a doble prima, están en paralelo, entonces el voltaje de cualquiera de estos es igual al voltaje del capacitor equivalente doble prima, y como tenemos el voltaje de 3, del capacitor 3, sabemos que el voltaje del capacitor equivalente doble prima es el mismo, a 5 volts. Ese es el primer ejercicio.